Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Isanda, un capítulo más donde estoy muy contento porque Ro Valderas no viene solo. El día de hoy estoy acompañado de dos grandes, pero un compañero conductor. Él es Fernando Morán. Gracias y bienvenido por acompañarme en estas charlas que van a estar muy interesantes. Ro, el agradecido soy yo, gracias a ti, gracias a Isanda, a toda la empresa, que me abre las puertas y yo feliz de la vida de estar con ustedes. Acá y siempre, ya con la camiseta bien puesta. A mi Fer haciendo reportajes, ya lo verá usted ahí, tendremos varias sorpresas, pero hoy tenemos el gusto de compartir con una persona que estoy seguro que le va a peinar el alma. ¿Y sabe por qué? Porque él es un artista del corazón y no le voy a hacer más entrada porque él se va a presentar solito. Él es Cristian Marquina, bienvenido. Un aplauso para mi querido Cristian. Muchas gracias. Bienvenido. Bienvenido, Qué recibimiento. Muchas gracias, de verdad estoy muy... Mira todo lo que te cocinamos, sí, es por para eso. ti, amigo. O sea, de verdad estoy honrado, no me han dejado tocar nada, pero muchas gracias. Es que es escenografía. No es cierto. Es utilería. No es cierto. Verdad, Muchas verdad. gracias, la verdad es que estoy muy honrado, es un recibimiento muy, muy increíble para mí. Y digo, ¿por qué increíble? Porque nunca había estado en una entrevista hablando de este tema. O sea, ¿cómo vamos a entrelazar el arte con las emociones, con las inseguridades, con los miedos, con el desarrollo, con el crecimiento? Estoy de verdad muy emocionado y tuve la oportunidad de estar con ustedes y con todo el staff hace unos minutos. Increíbles personas, me han tratado como, de verdad, como un rey. Estoy muy agradecido por esta invitación. No, al contrario, esta es tu casa, bienvenido. Tú te dedicas al desarrollo emocional y ahorita nos dejarás un poco más claro sobre qué línea, porque no es cualquiera, ¿eh? O sea, ahorita nos va a decir más o menos por qué lado, pero lo vamos a ir ligando justamente con el artista para que pongan mucha atención, pero me encantaría que nos dieras un poco de entrada. ¿Quién es Cristian? Compártenos un poco, hay mucha gente que te conoce, pero otros que aún no tenemos el gusto. Muchas gracias. De verdad estoy muy emocionado por estar aquí. Cristian Marquina, 39 años. Soy un padre de familia, muy familiar. O sea, yo paso mucho tiempo en casa. Son mis grandes maestros, mis hijos, mi mujer. De verdad es que yo creo que la familia es algo que te genera muchas cosas internas que no te genera todo lo que sucede fuera de tu hogar, ¿no? Sin dejar la importancia que tiene la vida social, la vida profesional, pero creo que el cúmulo familiar es algo que te genera muchos temas emocionales muy importantes. Eso es en la parte personal. En la parte profesional, a Cristian Marquina se le denomina un estratega mental en alto rendimiento. ¿Y qué significa eso? Justamente eso te iba a decir porque suena muy profe. Sí, la verdad es que sí. Aterrízanos. Hubo una persona hace muchos años que trajo el coaching a México, el coaching ejecutivo, el coaching de calidad, que trajo la programación neurolingüística, que trajo la andragogía, que es la forma en la cual los seres humanos adultos aprendemos, que trajo los cambios conversacionales, muchas habilidades blandas. Y eso es lo que es un estratega mental. Un estratega es la unión ecléctica de todas las habilidades blandas. Persuasión, liderazgo, comunicación, todo lo que tenga que ver con tu desarrollo en cualquier tipo de ambiente, eso es lo que puede generar un estratega mental en alto rendimiento. Mi mentor Jorge Morales, que fue el que creó este concepto, es que a los estrategas mentales nos da la oportunidad de utilizar todas las habilidades para poder potencializar las mismas de los seres humanos, para que yo pueda potencializar las habilidades y minimizar las debilidades. Entonces, por eso soy un estratega mental en alto rendimiento. ¿Cómo obtienes esto? Con 4 certificaciones internacionales. Después de obtener esto, empecé a generar porque la verdad es que soy muy contreras, yo creo. Es como todo esto que aprendí, ok, ¿de qué me va a servir? ¿Dónde lo voy a poner? ¿Para qué ambiente lo voy a utilizar? Y entonces me di cuenta que antes de ser el ejecutivo, que antes de ser el director, que antes de ser el artista, eres un ser humano. Y entonces, antes de empezar a desarrollar lo que existe afuera, tienes que empezar a desarrollar lo que existe dentro, que no es lo que vimos en la primaria como el diagrama de comunicación de emisor, receptor y mensaje. No, hay muchas cosas más allá de cómo nos comunicamos. Entonces, el estratega mental tiene un proceso de liderazgo y de toma de decisiones. Y entonces en eso estoy, ayudando a la gente a generar bajo el conocimiento, específicamente el autoconocimiento. Esto quiere decir, el conocimiento que yo comparto es para que esas personas tengan este autoconocimiento, porque conociéndote puedes tomar mejores decisiones. Básicamente es lo que hago. Qué maravilla, suena muy sencillo, pero no es tan sencillo, tiene su chiste. Ahorita, justamente antes tuvimos un previo, fue como una charla VIP Fair y nos quedamos impactados con los inicios y creo que sí es importante, no sé tú qué opines, de que él retome esa parte.
Sí, por supuesto. Queremos, bueno, nos estás comentando todo lo que has hecho a grandes rasgos, pero queremos saber desde el inicio, ¿quién es Cristian Marquina? Ok, Cristian Marquina es un ser humano que comienza a vivir una adolescencia con muchos problemas, y bajo esos problemas comete varias malas decisiones. Una de ellas es transgredir mi cuerpo, porque llegué a pesar 140 kilos. 140 kilos. Sí. De mucha energía y mucho amor, pero 140. Oye, vemos la imagen y siento que no eres tú. No, es otra persona. No, es que éramos dos juntitos. Es que Eras todas tus emociones juntas, ¿sí? sí, y las de varias personas o varias generaciones juntas. Y entonces tuve muchos inconvenientes, muchos problemas, llego a la universidad y entonces tomo la decisión de estudiar administración de hoteles y restaurantes. Al tener muchos vacíos en mi crecimiento, me da la oportunidad, mi abuelo, que ya no está con nosotros en muchos años, en paz descanse, me dice, ¿dónde quieres estudiar? Y ya sabes, pues el niño con vacíos, que se sintió que nunca tuvo nada, lo más caro. Entonces decidí en ese momento en la universidad más cara. ¿Qué quieres estudiar? Administración de hoteles y restaurantes. ¿Por qué? Hay algo en mí me decía, es que el servicio y la atención es algo que te gusta. No me explicaba en ese momento por qué, hoy lo tengo muy claro, porque va de la mano con mi temperamento, que el temperamento es la parte instintiva. Después yo creo que tocaremos ese punto, ahora no. Y entonces llego a segundo semestre y me toca nutrición y repruebo nutrición. Imagínense, aparte la maestra me amaba, yo al principio no. ¿Le mandas saludos? Alicia Bernard. Siempre me decía, Cristian, siéntate aquí adelante, porque en esta parte de siempre generar un servicio, una atención, siempre le ayudo con la bolsa. Ya era una persona que ya tenía muchos años dando clases. Entonces siempre la recibía y la llevaba hasta el salón y demás. Pero yo odiaba que me sentara hasta el frente, porque aparte era la banca de este tamaño y la espalda del señor, ¿no? ¿Ella te acomodaba ahí o tú decidías? No, ella me acomodaba. Yo me sentaba hasta atrás. A ver, mijito. Hasta atrás. Es que imagínense, 140 kilos y vas a tomar nutrición. O sea, de lo que están hablando, tú no ejerces nada, ¿no? Entonces, bueno. Y entonces al final repruebo nutrición y llego con mi abuelo y me decía, yo no voy a pagar esto. Entonces yo muy valiente le dije, pues ese dinero que vas a aportar en la universidad, guárdalo. Y el día que yo esté listo, mejor dame ese dinero y monto un negocio. Y me acuerdo perfecto sus palabras, sonrió y me dijo en un tono burlón, ok, de broma por supuesto. Ok, voy a echar a perder el dinero de otras personas y luego vienes a echar a perder el mío. Lo dijo de broma, la verdad. Y yo también lo tomé así, le dije, algún día llegaré. Nunca se ocupó, gracias a Dios. Y entonces, pues ya sales muy envalentonado a los casi 19 años. Abandonaste el estudio. Sí. Abandonaste los estudios. Y entonces, porque tienes una idea de lo que vas generando y no eres bueno para el estudio. Porque tu hermano, porque tu primo, porque otras personas sacan mejores calificaciones que tú. ¿Comparaban? Me comparaban en demasía. Y es algo que generalmente muchas veces hacemos, incluso en su medio. Es como, es que ese artista es mejor que yo. ¿Cómo sabes? Hay muchos factores. No puedes estarte comparando con otras personas. Entonces, claro, yo en todo mi crecimiento, claro, me comparaba con muchos, me comparaban con muchos. Y entonces yo ya no quería escuchar de comparaciones. Y toqué la puerta del bar que estaba frente a la universidad y el dueño salió, cosa que le agradezco eternamente, y me dijo, pues es que no te necesito, porque lo único que podría necesitar de ti es que te pares en la puerta con vasos de plástico y cuando salga algún cliente con su vaso de vidrio, le cambies el vaso. Entonces, formalmente mi primer empleo fue ser cambiavasos. Y después fui seguridad y después llegué a ser cadenero, el peor puesto que tenía en mi vida porque me gritaron una cantidad de cosas. Te voy a matar. Seguramente era yo. No es cierto. Sí, el que me negó la entrada al antro alguna vez. Y fíjate que podría ser que sí, podrías haber querido ya, pero no. Seguramente si no te dejé entrar fue porque no llevaba cine, porque te ves mucho más jovencito que yo, muchacho. Entonces recibí mentadas horribles, fue el peor trabajo. Y de ahí pasé por todos los puestos de un negocio de alimentos y bebidas que conocemos todos, La Balosa, Cochambre, fui garrotero, mesero, director. Y ese fue mi inicio, empezar en los alimentos y bebidas. Que no iba a saber que iba a ser el parteaguas instintivo o el trampolín de lo que ahora es mi vida profesional, las habilidades blandas. Oye, y que además, ahorita que reclamamos un poco a la maestra de nutrición, creo que hoy se agradece. Tal vez si no te hubiera reprobado, no sabemos qué hubiera pasado. Le agradezco de sobremanera, por eso hasta digo el nombre. Porque si esto llega a ella,
ella va a saber que el impulso, que trabajar y ampliar tu zona de confort, cuando tú amplías tu zona de confort, porque en muchos momentos dicen salte, no hay que salir, hay que ampliar la zona de confort, hay que expandir. Pues si yo me salgo de la zona de confort, es una zona donde voy a tener miedo. Y el miedo en pequeñas dosis hace que te muevas, pero en grandes dosis te paraliza. Entonces fue un concepto que me hizo la maestra Alicia Bernard llevar a cabo forzoso, porque aparte, tan bonachón, tan emocional, pues no le dices que no, o no le contestas feo. O no le dices, a ver, yo me voy a sentar donde yo quiera. Entonces ahí me veías en lo que podía pasar entre las bancas, ¿no? Y ya sentado ahí entendí que lo que en ese momento me causó conflicto no tenía la menor idea que años después me iba a ayudar. Y no solo a ayudar, sino a poder tener la responsabilidad de ser el soporte de otras personas en lo que me pidan otras personas. No soy ni Illuminati, ni cambio vidas, ni yo simple y sencillamente trato de ser mi mejor versión y enseñarle a la gente cómo ser su mejor versión. Qué maravilla. Oye, y como tú sabes, en Isanda nos hemos dedicado mucho a lo que es impulsar a los nuevos talentos, a los nuevos artistas, a los creadores, que muchas veces cuando vas entrando, cuando vas arrancando, te cuesta trabajo creer en ti. ¿Por qué? Porque no hay autoconocimiento, porque no hay una credibilidad de lo que estás haciendo, porque te comparas con todo el mundo. ¿Qué les dirías a todos ellos? Porque ahorita con tu historia creo que se puede uno espejear un poquito en eso y darte cuenta que si estás seguro de lo que tienes, al ratito alguien más lo estará al momento de adquirir una obra. Yo creo que en la mayoría de los casos siempre va a existir un comentario que puede ser que percibamos o tomemos como comparación de padre a hijos, de madre a hijos, porque al final lo que quieres es la mejor versión de tus hijos. Muchas veces no sabes indicarles el camino y el camino en muchos momentos, yo siempre digo que la madurez llega con base en dos cosas: a golpes en la vida o autoconocimiento. Entonces, por los golpes o la experiencia del padre o la madre, tratas de llevar a tu hijo. Pero muchas veces esa expertise, ese colmillo de madre, esa vivencia de padre, te lleva a decir cosas que pueden lacerar la confianza de tu hijo, sin quererlo, por supuesto. Pero sí, de hecho, mi hija de 14 años dibuja y le encanta pintar y demás, y yo la exhorto a que siga haciendo lo mismo, ¿no? Y hoy ayer entró a trabajar a un restaurante y entró de garrotera. Porque lo que yo quiero es que ella pueda tener su propia interpretación, no el clásico de que valore lo que tiene, porque hay muchas personas que no tienen, bueno, un poco sí también, pero más direccionado a la parte de no te compares, ve lo que viven los demás. Y sobre lo que viven los demás, tú tienes que ser tu mejor versión, y lo hubieran visto. Llegó oliendo a comida, toda sudada. ¿Qué pasó, hija? ¿Cómo te fue? No me gustó. Pues es que no es que te va a encantar, pero tú tienes que hacer lo que tú tienes que hacer de la mejor manera si es que te gusta hacerlo. Tú tienes que hacer lo que tú tienes que hacer de la mejor manera si es que te gusta hacerlo. Si en este proceso te metes a trabajar, porque no le quedó de otra, o sea, vas a tener un trabajo, y ya ha habido gente que me dice, oye, felicidades, qué padre, y otros dicen, oye, pero es que está trabajando. Y por el otro lado es, oye, ¿cómo va la pintura? Oye, es que tengo mi tableta y empieza a dibujar. Y el punto medular al que quiero llegar con mi experiencia como padre es: utiliza tu expertise, pero también conoce a tus hijos para saber cómo desde tu experiencia, colmillo, madurez, aunado a quién es tu hijo, vas a hacer una amalgama que potencialice de sobremanera. Y así te dediques a ser un mesero, un garrotero, un gerente, un artista. Pero creo que hay muchas profesiones que son vistas de forma errónea, y una de ellas es el arte. Yo he tenido la oportunidad, la verdad, porque he tenido el gusto de estar cercano al staff de Isanda con diferentes personas y platicar de muchas cosas muy profundas, no tan profundas, en las cuales me percato que Isanda es una familia literal, donde ha sido alentada hacia la parte artística. Y hay otras familias que pueden ser alentadas hacia yo soy policía y tú vas a ser policía, y está bien. Pero en el momento cuando tú empiezas a entender a tus hijos y empiezas a alentarlos, los llevas por el camino. Porque si no, lo forzas
hacer algo que el niño no quiere ser, hacer algo que la niña no Como el quiere. rompecabezas que esta pieza va a caer y no le queda. No le queda y no le va a quedar. Y entonces lo que estás haciendo en lugar de generar una vida de alegría, de productividad, en todo sentido. En la vida tiene que existir equilibrio en todo sentido. Tienes que hacer todas las cosas con pasión, con ser tu mejor versión, pero también hay que ganar. No hay manera. Porque yo no llego a una tienda de conveniencia y le pago en abrazos o le pago en... No. Entonces tenemos que ser equilibrados con base en el autoconocimiento de saber para qué soy bueno y para qué no, pero respetar siempre. Oye, eso que estás diciendo, yo no puedo pagar en abrazos, ojalá se pudiera, pero creo que eso es lo que a veces nos falta, ¿no? Como artistas, el valorar lo que estás haciendo y darte cuenta que no está mal, ¿no? Solicitar un intercambio por lo que estás haciendo, pues como artista. Sí, claro. Absolutamente. Yo he tenido gente que llega conmigo con una cantidad de verborrea que no me puede decir ni cómo se siente, con ganas de suicidarse, con muchas cosas muy, muy malas. Y claro está que intercede mi emocionalidad y es ayúdalo, ayúdala. Y sí, le digo, te voy a ayudar. Tú dime cuándo me pasas el proceso. ¿En 2 años? Porque si yo no genero esto de dar mi mejor versión, la gente no va a generar su mejor versión para mí. Entonces, tienes que confiar en ti, pero también tienes que estar seguro de lo que haces. He de confesarles que, como lo sabemos y lo he repetido en la reunión VIP y la anterior VIP que tuvimos, nunca me habían recibido de esta manera tan artística. O sea, de verdad es que no es producción. O sea, Es real. Que lo compruebe. Vean. la manzana sirve. Entonces, y está buena aparte. Esto, el tiempo que se tomaron, esto es arte. Pero esto también es ser tu mejor versión. Y todo el staff y esto es a lo que yo llamo, te dedicas al arte, pero también eres tu mejor versión. Ok, ¿cómo logramos eso desde pequeños? En mi caso, murió mi padre muy joven, pero yo no sé qué hubiera sucedido si mi parte artística se hubiera desarrollado. Aparte, quiero compartirles algo súper importante. Si nosotros no lo hagan, no hay necesidad. Si nosotros ponemos las manos así, para ser específicos así, este es el tamaño de nuestro cerebro. Y un día en una certificación, el facilitador de la información nos tenía todos con nuestras manitas, ¿no? Y decía, este es su corazón, y ahí te veías a todos con la mano. Este es tu cerebro, ¿eh? Y así con las manos aquí arriba, pasaba y te decía, ¿tú eres creativo? ¿Tú eres creativo? Y entonces mucha gente decía, no, yo no. Y entonces otras personas decían, yo sí. No, a ver, si ahora sí pongan sus manitas, tenemos nuestros 10 deditos, más grandes, más pequeños, todos tenemos dedos, todos tenemos manos, todos somos creativos. El tema es que hay que identificar con base en quiénes somos, para qué somos creativos o en qué ambiente somos creativos. Y ahí es donde tienes que empezar a potencializar las habilidades de tu hijo desde pequeño. Que no somos creativos para lo mismo. Exactamente. O sea, yo soy muy creativo para dar mis entrenamientos, pero yo veo los cuadros y digo, ¿cómo diantres se le ocurrió hacer eso ahí? O sea, ¿por qué no eso que estoy viendo lo puso en el ángulo inferior? Es que, ¿cómo se le ocurrió? Porque aparte hay una congruencia en lo que está pintando, porque se nota, sin ser alguien tan conocedor, se nota que hay congruencia. Y entonces, ¿cómo lo logró? Pues es creativa. Entonces yo, como no puedo hacer eso, no soy creativo. No, desde ahí estamos muy mal. El liderazgo no tiene que ser voltear hacia afuera, no tiene que ser aspiracional, tiene que ser inspiracional. Esa persona me inspira a mí a ser mi mejor versión, porque esa persona es un gran artista desde mi perspectiva. Pero entonces yo no debo de ser o de querer ser como esa persona, porque nunca lo voy a lograr. ¿Y cómo podemos alentar desde pequeños esto? Entendiendo quiénes son nuestros hijos. Si no entendemos quiénes son nuestros hijos, ¿cómo queremos potencializar esas habilidades cuando ni siquiera las nuestras las conocemos? Hay una historia que vi, por cierto, en Misanda que me pareció súper impactante, de Hitler. Esta persona que de chico, de pequeño, era alguien que era apto para la parte artística, para pintar. ¿Qué hubiera pasado si en su crecimiento hubieran direccionado esas habilidades a la pintura? O sea, hubiera cambiado la historia completa. Nunca lo vamos a saber. Pero si tú puedes potencializar tus habilidades y dejar de ver al de junto. Oye, y otra de las cosas, ¿no? En el caso del que le cerraron las puertas, ¿no? Que le dijeron, no vas a esta parte, que lo bloquearon. O sea, también cómo enfrentarte como artista a esos nos.
porque a ti te ha pasado, me imagino que hemos recibido cuántos cerrones de puerta, cuántos tú no sirves para esto, tú no. Entonces, ¿cómo también ser resilientes y tener ese autoconocimiento para decidir o defender y decir, pues tú creerás que no, pero yo creo que sí. Y voy contra ti, contra quien sea, y voy a ir puliéndome conforme va pasando el tiempo. Creo que ahí también podemos interceder un poquito, porque dentro del tema del arte y los caballos y todo esto que maneja toda esta familia, he visto algunos caballos que lo que hacen es que les ponen algo aquí para que el caballo solo esté observando hacia adelante. Y creo que cuando vienen estos momentos, creo que hay que ponernos esas cosas. A mí, mi madre le decía a mi mujer, ¿cómo le va a mi hijo con sus pláticas? Mi mamá pensaba que dar una conferencia para 300 personas era sus pláticas, ¿no? Y claro, le entiendo. Cuando trabajaba en los alimentos y bebidas me decía, oye, hijo, tu mandil, se dice, ya hasta se me olvidó cómo se dice. No, perdón. Tu delantal, se dice mandil, mamá, ¿no? O me acuerdo cuando era capitán de meseros y me decían, Capi, y yo decía, Capi, ¿no? Entonces, muchas veces las interferencias que suceden fuera nos limitan a esta confianza. Entonces, ¿qué hubiera sucedido si Hitler, que dijiste una palabra muy utilizada, que es la resiliencia, si Hitler hubiera tenido esa resiliencia? Pero entonces, ¿dónde estás tú como padre para alentar cuando tú como niño no tienes la capacidad natural de generar resiliencia? A ti te dicen qué es lo que hay que hacer, dónde te tienes que sentar. Entonces, al final, muchas historias de estas grandes vacas sagradas de la propia historia nos han ido generando unos bagajes de prehistoria, hablando de cómo fue su pasado, porque muchos los conocemos ya como los grandes empresarios, los grandes CEOs, los millonarios. Hay un ejemplo del dueño de Alibaba, esta plataforma de ventas, donde fue un tipo que le cerraron la puerta en N cantidad y hoy es el hombre más rico de China, para no hablar mucho de este personaje. Entonces, ¿hasta qué punto eres un necio o eres resiliente? Solo te lo va a dar el autoconocimiento. Si tú te conoces, sabrás para qué eres bueno, para qué no. No debe ser fácil. O sea, no cualquier persona puede lograr esto, porque todos tenemos un proceso de desarrollo del aprendizaje diferente, ¿no? Todos. Y todo eso depende de algo que se llama temperamento. El temperamento es algo biológico y genético. No lo dictaminas tú. Lo dictamina el momento cuando tus padres te crean. ¿Por qué Steve Jobs, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos y Bill Gates, Amazon, Mac en paz descanse, Facebook y Microsoft se dedican a lo mismo? Qué coincidencia, ¿no? A la tecnología, al futuro. ¿Por qué Donald Trump, el Canelo Álvarez y Cristiano Ronaldo son cuadrados y no les gusta mostrar sus emociones y no pierden? ¿Por qué Capulina, Jack Black, Santa Claus y Cristian Marquina tienen esta complexión redonda y tienen esta facilidad de habla y de conectar? Qué coincidencia, ¿no? Eso se llama temperamento. Y el temperamento tiene reacciones instintivas. Si nosotros controláramos el temperamento, no existirían las guerras ni los suicidios. 2 ejemplos. El presidente de Rusia tiene la misma complexión que Cristiano, que Canelo. Quiere el poder, la autoridad. ¿Qué pasaría si en vez de un presidente así tuvieran un presidente más emocional? No habría guerra, pero con base en entenderse. Entonces, los asesinos más imponentes de la historia tienen un temperamento específico y la mayoría de ellos han sido inspiración el uno del otro. ¿Qué podría pasar si desde pequeños conociéramos esto? Cris, entonces, ¿qué pasaría si los artistas fuéramos menos emocionales en la parte ejecutiva? O sea, no hablo al momento de crear tu obra artística, sino al momento de enfrentarte con el mundo. Ya tienes tu cuadro, ya tienes lo que realizaste, la artesanía. Si ya tuvieras una seguridad, si hubiera un desarrollo, sería diferente. Podríamos valorar el arte en otro estándar con otras personas, porque a veces creo que tenemos miedo, como que menospreciamos lo que estamos haciendo, nos hacemos chiquitos y nada más vemos pintar el cuadro y no vemos más allá, como que nos falta a veces como esa hambre, esas agallas. ¿Tú lo crees así? Sí. Claro que de repente no sabemos por todas las interferencias que nos van sucediendo de pequeño, pero claro que puedes cambiarlo. ¿De qué manera? Si una persona que va al gimnasio diario y solo lo que hace es ejercitar el bíceps todos los días, ¿qué va a suceder? Va a tener unos bíceps de este tamaño, pero unas piernas así, o una espalda así.
tienes que ejercitar todas tus características para crecer de manera uniforme. No vas a poder crecer de más cuando tu estructura, la gente que hace mucho ejercicio y que las piernas son delgadas, pues va a tener que comer muchísimo y trabajar muchísimo para poder... Es su estructura. ¿Qué es lo que sucede cuando nosotros practicamos, trabajamos y ejercitamos nuestros temas básicos? El temperamento tiene 3 grupos de características. Características emocionales, características racionales y características motrices. Eso es el equilibrio. Tú no solo tienes pensamientos o sentimientos, hay algo que ejerce que hay veces que sientas más y hay veces que piensas más. Conectando con tu pregunta directamente. Yo, como artista, cuando me doy cuenta que mi desarrollo en el momento que estoy pintando, ahí tengo que sacar toda esa parte emocional. En el momento que soy mi parte racional, es en el momento que me pongo a pensar la logística de hablarle a Isanda y que me organice el momento donde yo voy a presentar mis cuadros, ¿no? Y la parte motriz es, ¿y cuánto voy a cobrar? Pero entonces cuando tienes la capacidad de entenderte, sabes que en este momento tienes que ser emocional, en este momento tendrás que ser un poco más racional y en este momento un poco más motriz, porque al final no te quitas estas 3 características. Nosotros todos ustedes, dentro de nuestro temperamento tenemos estos 3 grupos de características, solo que nacemos en ocasiones más racionales o más emocionales o más motrices. Cuando encuentras tu equilibrio, entonces te identificas y lo que haces es adaptarte al punto en el que estás. Yo cuando estoy 1 a 1 con un proceso personalizado soy 90% emocional y 10% racional. Digo, ¿qué me está diciendo? No me puede decir. Entonces, de repente me emociono, digo una grosería, me regreso y entonces, pero tengo que tener la estructura aquí. Cuando doy una conferencia para muchas personas, soy 100% racional. Cuando se trata de estar con mis hijos y con mi mujer, soy 100% emocional. Y cuando se trata de cobrar, soy 100% motriz. O mando a la gente que trabaja conmigo para que cobre por mí. Es que creo que eso necesitamos, ¿no? Creo que a veces nos falla, tenemos lo emocional de un lado y lo racional del otro en los momentos equivocados, Fer. Exactamente. Hay que... El autoconocimiento, ¿no? Hay que tenerlo bien firme. Y lo que decíamos hace rato, ¿no? El conocerse, reconocerse y crecer. Exactamente. Lo que decías otra vez de verdad me mueve mucho, porque en la reunión VIP que tuvimos lo tocaste y de verdad eso es lo que yo... Es algo que es la primera vez que lo voy a decir. Cuando ustedes entran a mi website, dice conócete, reconócete y crece y dice trasciende. Ese es el legado que yo quiero dejar. Que tú te conozcas y que te conozcas lo suficiente que te valga madre lo que opinen de ti. Que sea importante qué opinas tú de ti. Después viene el reconocimiento, que es la aceptación. El reconocimiento es como, claro, estas son mis debilidades y habilidades, pero puedo trabajarlas. Deja de compararte. Y automáticamente, cuando sumas el conocimiento con el reconocimiento, la última pieza de dominó que cae de manera automática es el crecimiento. Si yo tomo mejores decisiones en los 5 aspectos de mi vida, personal, profesional, social, familiar y de pareja, por ende va a repercutir en los otros. Veámoslo así. Nosotros somos unos malabaristas con 5 esferas. Nosotros, cuando no tenemos autoconocimiento, no sabemos dónde estamos parados. En la playa, en pasto. Entonces, cuando pasa algo en estas esferas, cuando se muere una persona, un pariente, una persona, cuando te corren del trabajo, cuando no vendiste la pieza de arte, cuando diste un pincelazo de más y dijiste no puede ser, esas esferas van a cambiar de peso. Si tú estás bien parado, equilibrado con autoconocimiento, las esferas, aunque cambien de peso, no te van a mover. Tú no puedes hacer nada con los demás, pero tú decides qué haces con lo que los demás piensen, digan o hagan. Cris, nos queda un minuto para cerrar esta charla, nos quedamos con ganas de mucho más. ¿Qué mensaje le darías a las personas que ahorita posiblemente quieren dar ese salto, quieren aventarse a lograr sus sueños porque seguramente vieron a alguien que los inspiró, pero tienen miedo? Autoconocimiento es la palabra que puedo globalizar. 3 áreas: temperamento, carácter y personalidad. Tu temperamento es tu parte instintiva, tu carácter es tu parte emocional y tu personalidad es tu parte racional. Si tú investigas en esas 3 y trabajas para equilibrarte, te pongan lo que te pongan, la vas a armar y vas a ser tu mejor versión. Y vas a poder identificarte cuando tienes que ser el gran artista que se duerma a las 5 de la mañana pintando, porque es el momento donde se explaya emocionalmente, pero al otro día te tienes que parar a checar los números, porque no se vive tan solo de la pintura, sino se vive después de lo que haces con la pintura. Creer en ti, confía en ti, conócete, reconócete y crece.
Fer, nos llevamos una tarea impresionante. Totalmente, una gran experiencia platicar contigo, Cris. Nos llevamos una gran experiencia de conocerte y todo lo que nos platicas nos llena el alma. Un aplauso, por favor, para mi querido Cristian. Muchísimas gracias. Tenemos que hacer una segunda parte, yo lo digo. Creo que muchas de las personas que nos están viendo y que nos están acompañando en este momento se llevan un golpe de inspiración. Creo que es lo que a veces se necesita, pero sobre todo de acción. No solo se trata de escuchar, quedarse en lo bonito, romantizarlo, sino accionarlo y pues muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias por esta invitación. Ha sido un honor, un gusto y gracias por la manzana. Muy bien. Y bienvenidos. Recuerden que tenemos próximos capítulos de Isanda, así que estén muy pendientes. Mientras algunos esperan a que los sueños lleguen en una bandeja de plata, otros, como el caso de Cristian, van tras ellos y los toman con firmeza, confianza y merecimiento. Marquina es un ejemplo de transformación, pero sobre todo de evolución, pasión y actitud de servicio. Cristian Marquina, bienvenido a la familia Isanda.